Si usted tuvo que ir al banco ayer o lo tuvo que hacer hoy, habrá visto que en las últimas horas los bancos estaban en estado de asamblea. Paraban sus actividades y los trabajadores dentro de la misma institución bancaria estaban reflexionando y viendo qué medidas tomar, además de, obviamente, ser esta una acción de protesta directa. Está con nosotros Claudio Girardi, que es el secretario general de la Asociación Bancaria Santa Fe. ¿Cómo le va, Girardi? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por venir hasta aquí, hasta los estudios de Cable Video. ¿Las medidas de hoy y de ayer tendrán continuidad? Sí, pero a ver, ¿cómo arranca esto? Nosotros firmamos un acta paritaria del 33% más otros adicionales, y en uno de los puntos, el punto 15, que lo firmamos entre la Cámara Empresaria y el gremio bancario, fue refrendado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En el punto 15, que dice que superado ese porcentaje de la inflación, cualquiera de las partes puede pedir la reapertura paritaria. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos uso de esa cláusula y fuimos a pedir la reapertura paritaria. Fuimos una vez, fuimos 2 veces, no hubo ningún tipo de respuesta, ni por el lado del sector empresario, ni por el lado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Iniciamos el plan de acción la semana pasada, que votamos hace 3 semanas cuando decidimos esta medida en el plenario de secretarios generales. La medida de la semana pasada eran 2 horas, miércoles y jueves. Insistimos esta semana con 3 horas de asambleas, que ahora vamos a contar un poquito de eso. Y además, hoy se volvió a presentar nuevamente por 3ª vez al Ministerio de Trabajo de la Nación el pedido de reapertura paritaria. Así que la verdad que no entendemos el por qué no la convocatoria. Y seguramente, si no hay novedades en el tiempo, se va a ir incrementando el tipo de medidas que vamos a llevar adelante. No le están diciendo ni que sí ni que no a la paritaria. No nos llaman. Pero el discurso oficial, tanto a nivel nacional como provincial, es no hay paritaria hasta el año que viene. A ver, yo no sé por qué el gobierno nacional se pone en el medio de las paritarias entre el sector privado, que son las cámaras empresarias, y los trabajadores. Si lo único que tiene que hacer es homologar en el Ministerio de Trabajo. Si una representación empresaria y un sector de trabajadores se ponen de acuerdo, no molesta al resto del funcionamiento del Estado. Digo, a mí me parece que, y esto se lo voy a poner un marco de CGT, que cuando la Confederación General del Trabajo hace el planteo de pedir un bono de fin de año y para sobre todo los sectores más vulnerables, los jubilados de la mínima, los sectores sociales que no tienen un trabajo, los trabajadores que menos ganan, y además que mínimamente el presidente cumpla respecto al impuesto a las ganancias, no hacer la carga de este injusto impuesto en el segundo medio aguinaldo que se cobra entre mediados de diciembre y principio de enero. Digamos, son la agenda que está empezando a tener la CGT con el gobierno. Le pidieron 10 días, no hay respuestas, pero una cosa es cuando el aporte de los recursos lo hace el Estado, y otra cosa es cuando se ponen de acuerdo las cámaras empresarias y los trabajadores. Nosotros podemos tranquilamente sentarnos a discutir. Lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo es convocar a las partes, nada más. Pero la banca pública tendría que tener paritarias ¿con quién? Están dentro de las cámaras empresarias. De las cámaras empresarias, sí, también. Excepto el Banco Central, que negocia solo, el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco de Córdoba, el Banco Nación y el Banco Ciudad, entre otros bancos, negocian en cámara empresaria. Están dentro de las cámaras, no hacen negociación en forma particular. Está la Cámara ADEVA, que es la de Banco Público y Privado de la República Argentina, que está el Galicia, el Santa Fe, el Macro, por dar algunos bancos, ABA, que era de los bancos internacionales, lo que allá es el francés, el Santander Río, por dar un par de ejemplos. Está BAPRA, que es la Público y Privado de la República Argentina, y en Nación está negociando con 2 cámaras a partir del inicio del mandato de Mauricio Macri. Está por una parte jugando en ADEVA y por otra parte jugando en ABAPRA. Ambas cámaras se sientan a negociar con el sindicato. Y después está AVE, que es de la banca especializada o banca más chica, por ejemplo el Banco Columbia. Pero todas las cámaras se sientan. La única que cierra parte es el Banco Central, que no está en ninguna cámara, y se sienta y acuerda, pero el Banco Central tiene salario más alto promedio que el resto de los bancarios. ¿Cuál cree que es la explicación por la cual el gobierno nacional se pone a intermediar, como usted bien decía aquí? ¿Es porque quiere disciplinar política y económicamente a todos los sectores, o porque supone que abriendo una paritaria puede haber efecto cascada y contagio para otros sectores? Porque representa sectores empresarios. Nosotros cuando íbamos a discutir el Ministerio de Trabajo desde el gobierno de Duhalde, el de Kirchner y el de Cristina Fernández, con acierto, con errores, con más, con menos,
Los últimos 3 gobiernos fue el mismo ministro que fue Tomada. Nosotros peleamos mucho con Tomada, pero siempre terminaba favoreciendo a la clase trabajadora. El actual ministro de Triac favorece al sector empresario. Cada vez que se sienta y habla y empieza a hablar de que el costo laboral es caro, que la República Argentina tiene un valor caro, y tiene después sectores empresarios que se adaptan a esa parte del discurso. Un sector importante de la gran prensa, hablo del diario La Nación, Clarín, Telefe, etcétera, etcétera, también, porque son grandes corporaciones. Entonces han armado, el mini Davos que se habló acá, que se armó acá, lo cierra Paolo Roca. Paolo Roca es el dueño de Techín, la empresa más grande de la República Argentina, una multinacional. Y la verdad que el cierre, palabra más, palabra menos, dice, este modelo cierra si bajamos salario y bajamos derechos, porque hay muchos derechos. En realidad lo que quieren hacer es sacarnos del Mercosur, llevarnos a la Alianza del Pacífico Económica, y eso cierra teniendo sueldos bajos. Mire, acá en la zona también tienen algunos operadores. Si usted lee el diario del Litoral del día 4, en una columna de opinión de Néstor Vittori, es exactamente la misma. Toma una nota y habla primero de todos los problemas que tiene la República Argentina, pero no resuelve. En la nota, esta persona, que además es uno de los titulares del diario, no es un ciudadano que escribió, solamente le echa la responsabilidad que los salarios son caros y da comparaciones. Es más, nos compara pone el precio de China y de Argentina del valor de la hora del hombre en dólares. A mí me parece que a la República Argentina, si queremos ser donde estamos, nos faltan otro tipo de cuestiones. Nos faltan vías navegables correspondientes, ferrocarriles correspondientes, rutas más importantes. Si queremos abaratar en un país tan amplio como el nuestro, lo que es el costo de transporte, que incide muchísimo en la producción. El costo de la energía, la fabricación y robotización de determinadas materias primas, y sobre todo porque, mire, yo vengo de un congreso de la OIT de la semana pasada que se hizo en Talca, en la región del Maule, del sur de Santiago. Se llama Agenda Subnacional de Trabajo Decente. Se invita al ministro de Trabajo de la provincia, el doctor Genesini, fue el representante de la Federación Industrial Andriosi, Walter Andriosi, y por los trabajadores me tocó ir a mí. Van 5 países, toda agenda subnacional: Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. La verdad que uno ve que la Argentina es un modelo en derechos laborales. Uruguay también ha tenido muchísimos avances, Brasil los tuvo, está retrocediendo, pero lo que Paraguay y Chile es triste ver, contar algunas experiencias. Yo les voy a contar lo que pasa en Paraguay. El 90% de trabajadores rurales no registrados y son sueldos de miseria, y trabajadores de la región central de Asunción en Paraguay, de supermercado, trabajan con pañales porque no les quieren ir al baño para que sea más productiva la jornada de 12 horas. Si nos quieren llevar a eso, seguramente va a haber resistencia del movimiento obrero argentino. ¿Estamos dispuestos a generar algunas cuestiones que sean para mejorar a la República Argentina? Estamos dispuestos. Ahora, si la devaluación se la come el pueblo trabajador, si el tema de competitividad pasa que lo aportamos solamente los trabajadores, si no tenemos plata para sacarnos el impuesto a las ganancias, pero sí para sacarle el impuesto a las ganancias, a la renta que generan las sociedades anónimas cuando distribuyen dividendos, que esto está en el presupuesto nuevo. Le sacaron las retenciones al agro, le bajaron el 5% a la soja, y a los trabajadores, tarifazo. Cuando hablo de trabajadores, hablo también del pequeño y mediano productor o comerciante, hablo del trabajador registrado, no registrado, trabajador desocupado, y hablo de los jubilados. Mire, a mí el primero que me abre los ojos de lo que iba a ser la tarifa, la verdad, no fue un trabajador ni fue un dirigente sindical. A las 24 horas que se anuncia el tarifazo, el expresidente de la Federación Industrial de Santa Fe, que dejó el mandato creo que pasado primero, con el cual uno tiene una relación de trabajo junto al ministro, porque hay que charlar un montón de temas, fue el primero que me dijo, íbamos a un congreso junto con el ministro, y me dice: Claudio, ¿te fijaste lo del tarifazo? La verdad no tuve tiempo, porque había sido, esto es terrible, no se va puesto las industrias. Y esa persona escribió hace un mes, también en el diario de la tarde de la ciudad de Santa Fe, un escrito que si lo escribo yo me van a decir que soy muy zurdo, pero es la realidad que le está pasando en mucha industria nacional,
por tener caída de consumo y por abrir las importaciones. Ahora, en este contexto y con la lectura de los diferentes agentes que usted realizó, en un momento usted dice el movimiento obrero le plantearía resistencia. ¿Viene un poco demorada esa resistencia? Mire, la verdad que yo le voy a contestar como trabajador bancario, como dirigente bancario y como secretario general de Secretaría Regional Santa Fe, en el marco que yo pertenezco al espacio de Sergio Palazzo. Nosotros a Cristina Fernández le hicimos 14 paros por impuesto a las ganancias. Por lo tanto, no es que arrancamos hoy porque es Mauricio Macri. Digo, creo que tenemos autoridad moral y política para salirlo a plantear. Cuando salimos a plantear el 1 de marzo en una movilización en Buenos Aires, mientras Mauricio Macri decía que no se podía ir a la plaza porque llovía, y él hacía el inicio de la apertura de su primer año en el Congreso de la Nación, nosotros movilizamos. Y movilizamos con el marco de Patricia Bullrich, con ese mamarracho que intentó hacer para reprimir, y fuimos reprimidos y estuvimos. No solo eso, cuando salió la ley de doble indemnización para parar los despidos, nosotros, el gremio bancario y muchas regionales de la CGT, donde nos incluimos, fuimos a pedir que había que hacer un paro después que el presidente hizo el veto, porque eso iba a generar despidos. Y para finalizar, cuando fue el confederal general de unidad de los 3 sectores de la CGT, nosotros, no conforme con algunas cuestiones, digo, en el espacio de la corriente federal que conduce Palazzo con otros sindicatos, donde también está SADOP, Farmacia y otros sindicatos, renunciamos a los cargos de la CGT, no a estar dentro, y propusimos una medida de fuerza de carácter urgente. Claro, porque usted sabe que una medida de fuerza de las centrales obreras, no de bancarios por un lado, docentes por otro, sería mucho más contundente. Mire, lo que me parece que no se está dando cuenta el pueblo porque está tapado, es que esto no es una discusión de paritaria de plata. Nosotros los bancarios ya nos dimos cuenta, y le pasó primero a los taxistas, la uberización del sistema de trabajo significa desregular, significa no hay reglas claras para abaratar los costos, pero eso le va a pasar a los trabajadores del canal, le va a pasar a los bancarios, le va a pasar a los taxistas, le va a pasar a un montón de sectores. Es decir, desregular, y después empieza la palabrita, como la década 90, ultraactividad, competitividad. Digo, nos piden a los trabajadores, los que sectores empresarios, en vez de invertir más en su propia empresa, yo hablo de las grandes empresas, no estoy hablando de las empresas de 80, 100 trabajadores, estoy hablando de las grandes empresas, se llevan las ganancias fuera del país y no invierten. Entonces después nos echan la culpa, es siempre lo mismo. A ver, imagínese lo que sería ser un jubilado, un trabajador jubilado, porque el 70% de los trabajadores jubilados del ANSES cobran la mínima. Imagínense cuál sería la realidad que tiene que vivir si a ustedes les llegan los tarifazos que les llegan, la realidad del aumento del 100% de los medicamentos y la realidad de ir al supermercado. Entonces digo, de eso estamos planteando. Y para finalizar, el 23 hubo un confederal de la CGT, el 23 pasado. La bancaria movilizó el 22. Junto a nosotros lo hizo en el escenario el compañero Pablo Moyano, que es el adjunto del sindicato camionero, y también pidió una medida de fuerza. Y lo sigue sosteniendo Pablo Moyano y lo sigue sosteniendo Sergio Palazzo. Nosotros somos orgánicos, pero me parece que los tiempos se están agotando y tenemos que ir a una medida contundente. Ayer o anteayer estuvimos con los compañeros de San Lorenzo en la previa del Consejo Económico y Social de la provincia convocado por el gobernador, tanto la CGT de San Lorenzo, el gremio de aceiteros, nuestra CGT y otra, estamos planteando una realidad que hay que salir a apurar los tiempos, porque la verdad que mientras tanto 128.000 despidos, tarifazo, ya están hablando de una nueva devaluación porque se comieron el 50% de devaluación que solamente benefició a las 7 grandes cerealeras, no al pequeño productor. Digo, las 7 grandes cerealeras se vendieron un cereal a 16 pesos y le sacaron el 5% de las retenciones. A los 40 días ingresaron esos dólares y el dólar lo bajaron a 13. Pero lo que le habían comprado a los productores era 9.50 y incluido el 5% de retención. Entonces digo, estamos cansados de vivos. Digo, acá es un gobierno de sectores empresarios donde se quiere beneficiar al sector empresario. Mire, parte del negocio de los bancarios se lo quiere llevar Pharmacity. Acá Pharmacity va a empezar a ser conocido porque ya alquiló un local en la peatonal
donde era la vieja Casa Tía, ¿no? O tienda Castellano para los más jóvenes. Digo, pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destruyó el sistema de farmacias familiares o del farmacéutico, porque son cadenas que nadie puede competir. Bueno, ¿quién era el CEO de Pharmacity? El segundo de Marcos Peña, el que sale a decir ahora que nosotros no tenemos que pedir aumento de sueldo. Entonces digo, vamos a decir a la gente lo que pasa. Vamos a otro cargo de funcionario. Yo no voy a respaldar ni bancar a quien era secretario de Comercio Interior en su formato, que era Guillermo Moreno. Ahora, la gente sabe quién es el nuevo. Es Brown. Es el hijo de los dueños de supermercados Anónima. Imagínense, sentado. Quienes somos los consumidores y de este lado el supermercadista. Y Brown tiene que decidir. ¿Para quién decide? ¿Para Coto, para la Anónima, para Carrefour o para los que somos consumidores? Entonces, esto hay que decírselo a la gente. Nosotros no queremos ser antidemocráticos porque Mauricio Macri ganó con los votos del pueblo y somos respetuosos de la democracia. Ahora, paremos esto, porque la verdad que el presidente no dijo la verdad. No dijo la verdad respecto al impuesto a las ganancias, que lo iba a eliminar, y en vez de eliminarlo metió mayor cantidad de trabajadores. Mintió cuando no dijo nada de las mineras y después le sacó las retenciones, es decir, que plata había. No dijo nada que a la distribución de dividendos de la sociedad anónima, que va a ser a por lo menos 70.000 millones de pesos que va a perder el presupuesto, que los iba a sacar, ahora se lo sacó en el presupuesto que va para el año que viene. Nos mintió cuando dijo pobreza cero y aumentó 1.400.000 pobres, que ya había, no es que no había, no es que aparecieron ahora, pero ahora hay 1.400.000 pobres más. Entonces digo, no dijo la verdad. Le dijo la verdad a los empresarios de lo que iba a hacer y lo viene haciendo. Le pide disculpas al sector agropecuario porque no puede bajar el 5% más retenciones a $1 a 16 pesos. Y lo promueven arriba de 18, 19, que estimo, por una información que alguno maneja, que lo van a llevar a enero porque le temen un 20 y un 21 de diciembre parecido al del 2001, porque no se soporta el conflicto social. 1000 ollas hubo en Buenos Aires en el día de ayer, populares de reclamo. Entonces, estas son las cuestiones. Y la verdad que no alcanzan las palabras bonitas o el deseo. La política no es yo quiero, yo deseo, vamos a ser todos felices. Son hechos, son políticas y son cosas concretas. ¿Que había que corregir errores del gobierno anterior? Sí. ¿Había que corregir las tarifas? Sí, pero no aumentarlas 14 veces. ¿Se viene una movilización o una medida de fuerza, un paro a nivel nacional de los bancarios de acá a poco tiempo? Si no hay respuesta, sí. Y le voy a decir algo. Yo hace casi 6 años que soy secretario general de la seccional, pero tengo una historia de militancia dentro del gremio bancario. Nunca el gremio bancario fui responsable de ir a pedir algo que los bancos no pueden pagar. Es más, cuando algún banco que es chico o algo no puede, hasta se le da facilidades de pago. ¿Tá? Entonces digo, no le vamos a pedir lo mismo al Banco Vica, que tiene que hacer entrar acá, que al Banco ICBC. Bien. Entonces habrá que ayudarlo, si a lo mejor no puede, cuestión que está bien económicamente el banco, pero no al mismo tamaño. Entonces digo, nosotros estamos pidiendo algo responsable y los banqueros son los que más siguen ganando en este país. Por lo tanto, ¿qué le decimos a la gente? Más allá que anunciamos las medidas con tiempo, porque esto es para favorecer al trabajador bancario y no para joder a la gente, los que ponen de rehén al público sabiendo que ganan mucho son los banqueros. Digo, dejemos aclarado esto, que tienen para pagarlo, vamos a terminar en algún momento, estimo arreglando, y mientras tanto hicieron perder un montón de horas y un montón de amargura de un montón de personas que no puede ser atendida como corresponde, porque nosotros estamos haciendo el legítimo reclamo. Seguramente, si esto continúa, va a haber una medida de fuerza. Ojalá no sea así, porque nosotros somos los que creemos en la mesa de diálogo, por eso fuimos 3 veces al Ministerio de Trabajo con 3 notas diferentes para pedir la reapertura de paritaria y discutir otros ítems de nuestro convenio colectivo, de nuestra jornada de trabajo y nuestra realidad laboral. Girardi, le agradezco mucho. No, gracias a ustedes como siempre. Hacemos un pequeño corte y seguimos en este jueves a la noche debatiendo sobre la realidad aquí, en Sin Ánimo de Polemizar.